El ministro Wert, ayer en esa comparecencia, acaba de decir en Onda Cero, dice el ministro que los niños tienen que socializar. Las clases están por debajo del tamaño medio aconsejado, así que los niños socializan y si hay pocos alumnos, es difícil. Es lo que acaba de decir el ministro de Educación. Vamos a ver qué piensan los consejeros de dos comunidades, en el caso de Andalucía, gobernada en funciones por el Partido Socialista, y en el caso de Valencia por el Partido Popular. Está con nosotros Francisco Álvarez de la Chica. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a los desayunos. Es el responsable, como decimos, de Educación en Andalucía. Esto acaba de decir el ministro. ¿Puede ir encaminado por ahí? ¿Se busca que los niños socialicen más, se relacionen más? Bueno, yo creo que es una justificación tan absurda como injustificada, ¿no? Porque, mire, está clarísimo por los informes internacionales que el número de alumnos por aula tiene incidencia en el resultado final del proceso educativo. Por cierto, somos uno de los países que menos gasto público tiene en educación de la OCDE. Estamos a la altura de Bulgaria o Eslovenia. Y por cierto, somos uno de los únicos tres países de la Unión Europea que va a crecer la población escolar hasta 2020. La pregunta es, ¿para qué recortar entonces? Pero lo que les dicen a las comunidades es que, bueno, más allá del tema de si ha habido despilfarro, ¿no? Las comunidades entienden, le pregunto, que tiene que haber un recorte. Bueno, ¿Que se ha gastado más de lo que se tenía? Nosotros no compartimos eso. Digo, Mire, en general, no voy al plano concreto de la educación, donde también el gobierno... Por supuesto, Andalucía está comprometida con el objetivo de país de recorte del déficit. La pregunta es, ¿nos identificamos con un país que recorta 3 veces más en educación que en defensa, por ejemplo? ¿Nos identificamos con unos presupuestos que mantienen unas exenciones fiscales de más de 38.000 millones de euros y que solo se han reducido un 5,6%? Es decir, solo hay sitio para recortar en educación y en sanidad. Por cierto, que hasta el día antes de las elecciones andaluzas, el señor Rajoy y el señor Arenas reiteraban en Andalucía que no recortarían jamás en educación en España y en sanidad. Pero las comunidades autónomas, dice usted, sí, tienen que hacer un nuevo esfuerzo y el presupuesto, la gran parte del presupuesto está en educación y en sanidad. Luego eso tiene que verse afectado. Digo en el dinero, ahora hablamos de las consecuencias. Si es así, ¿de dónde? ¿Cuál es la alternativa que plantea en este caso el Partido Socialista, que ayer se quedó, vamos a decir, solo, porque la mayor parte de las comunidades las gobierna el PP y usted tuvo un discurso muy duro, muy cercano a la rebeldía o a la insumisión? Bueno, nosotros hemos dicho que vamos a cumplir lo que inapelablemente la ley nos obligue, pero que el margen que nos dé la ley, que por supuesto vamos a cumplir, lo vamos a aplicar. Y que ese margen va a permitir demostrar que se puede hacer otra política educativa distinta a la que el Partido Popular quiere imponer. Porque lo que ha hecho es darle cobertura a lo que ya vienen haciendo durante los 2 últimos años las comunidades que ellos gobiernan. Y lo que parece es que les molesta que haya margen para que las comunidades autónomas puedan establecer sus prioridades políticas. Y la prioridad política en Andalucía, porque así lo ha querido su presidente, es la educación. ¿Y entonces cuál es la propuesta alternativa? Pues mire, ponemos ejemplos de lo que ya se ha anunciado, que es más niños por clase, más horas para los profesores y no habrá profesores contratados interinos. Tendrán que sustituir las bajas, entre ellos los que ya estaban en el sistema educativo. Mire, nosotros lo que planteamos es, en primer lugar, que las decisiones tomadas en los presupuestos generales del Estado no tienen por qué implicar a la educación. Por cierto, el Partido Popular ya ha hecho 3 recortes. El primero a 30 de diciembre, con 487 millones de euros de indisponibilidad en educación. El segundo en los presupuestos generales del Estado, en trámite en el Congreso. Y el tercero, los 3.000 millones de euros. Es que vamos a recorte por mes. Es decir, es que vamos a liquidar el sistema de educación consejero, pública. Ya sabe a lo que apela el gobierno del Partido Popular. Allí lo discutimos ayer aquí con Alfredo Pérez Rubalcaba. La herencia recibida en Andalucía no pueden apelar a que gobernaba el Partido Popular, digo, con las cifras que tengan. ¿Andalucía tiene que hacer un ajuste? Y lo estamos haciendo. Mire, en estos Pero momentos... si el gasto prioritario, el gasto, digamos, más importante, no prioritario, que también es en educación y en sanidad, le insisto, ahí también tiene que tocar el gobierno andaluz. Nosotros hemos reducido en lo que va de año al 0,29 nuestro déficit sobre el 0,75 del año pasado, es decir, casi 3 veces menos de déficit este año. Es decir, estamos haciendo una gran política de ajuste. La contribución de Andalucía a la estabilidad fiscal de España es muy significativa y lo vamos a comprometer. Pero ¿por qué no podemos mantener nuestras políticas prioritarias en educación y en sanidad? ¿Por qué no podemos hacer una mejor gestión de la sanidad como estamos demostrando que se puede hacer? ¿Y por qué no lo podemos hacer en educación? Por cierto, si es que Andalucía además tiene unas características, 1 de cada 3 nuevos alumnos en España es andaluz. Nuestras clases tienen ya una ratio alta,
porque nuestras clases están llenas de niños, porque aportamos 1 de cada 4 escolares de España. Es que tenemos un hecho diferencial que justifica que la educación siga siendo una prioridad en Andalucía, por cierto, con un 80% de educación pública. ¿Y hay alguna manera de sortearlo? Y no me refiero a lo legal, que ya nos ha dicho que va a cumplir la ley, me refiero al reproche que usted le hace al Gobierno, recortan en educación y no lo hacen tanto en defensa. Eso mismo ha aplicado el Gobierno andaluz, que salga del Parlamento una vez que se constituya el nuevo Gobierno, que quiten de otros sitios donde se ha gastado, se ha malgastado, y lo inviertan en educación para compensar esa medida del Gobierno Bueno, central. eso no es ninguna novedad, lo viene haciendo el Gobierno de Andalucía. Fíjese en los presupuestos actuales. Educación crece más de un 1% y se han reducido porcentajes muy elevados en otras áreas del Gobierno. Es decir, la prioridad que ha decidido el Gobierno del Partido Socialista y su presidente es que la prioridad es educación, por lo tanto se quita de otros sitios y no se recorta en educación, porque el empeoramiento de la educación, los resultados se ven a medio plazo y a largo plazo. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros, mire, la educación no trata de todos los ciudadanos, pero sí se hace cargo del 100% del futuro de un país. Por lo tanto, en manos de la educación está el 100% del futuro de un país, que lo va a pagar. Insisten mucho en ese mensaje desde el Partido Socialista, que hace nada estaba, por cierto, en el Gobierno central, pero que está en alguna comunidad, bueno, en alguna, en Andalucía y en Euskadi. Dígame, ¿en qué lo van a notar? ¿Por qué alientan ese sentimiento en la gente? Póngame algún ejemplo. ¿En qué va a notar la gente dentro de un tiempo, los ciudadanos, este tipo de recortes? Pues mire, si hay 5 aulas y se convierten en 4, es evidente que los niños van a ser más y que los profesores van a atender peor a los niños. Pero dice el ministro que eso no tiene por qué ir directamente en contra de la calidad de la enseñanza. Bueno, ¿Qué le responde? Lo curioso es que dicen que estas medidas van a ser temporales, pero las defienden, dicen que son deficiencia. La pregunta es, si son deficiencia, ¿por qué son temporales? Es decir, ¿por qué justifican la temporalidad de unas medidas que dicen que son intrínsecamente buenas? Si son buenas, serán para siempre. La pregunta es, ellos gobernando la educación en todas las comunidades y los que no la han gobernado de su partido, ¿qué pasa? ¿Que lo que quieren decir es que hemos estado despilfarrando en educación? Eso es falso. Volvemos a indicadores educativos de 1975. Esa es la previsión que se hace desde Andalucía y desde el Partido Socialista. Le hemos pedido al consejero, que estaba hoy todavía en Madrid, que nos acompañara para explicar su versión de lo que ocurrió ayer.